Hola, buenas noches. Estamos con Elida Lerma, es directora de la primaria Nueva Vizcaya. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la entrevista. Primero, ¿cuáles son sus funciones en general en la primaria como directora? Bueno, pues todo lo concerniente a la dirección, que implica, como la palabra lo dice, dirigir la escuela. Tenemos funciones administrativas los directores y también tenemos todo lo de logística, responsabilizarse del personal, el cumplimiento de la escuela, el bienestar de los alumnos, una convivencia adecuada y seguir también con los programas que el gobierno establece o la Secretaría de Educación, pues el gobierno federal a través de la Secretaría implementa muchos programas que se mueven por medio de las escuelas y nosotros participamos en eso. No es nada más lo interno, sino que hay muchas funciones externas también. Y en base a su cargo, para usted, ¿qué significa delegar? Delegar es permitir que otras personas lleven a cabo acciones o lleven, o sea, ejecuten algunas acciones, pero siempre con la supervisión del director. Es una manera de no cargarse con todas las responsabilidades, en este caso el director. Tiene la responsabilidad, pero sabe a quién delegarle esa función para que se cumpla sin que haya un problema de por medio, porque también la delegación es una habilidad que debe tener el directivo. No es nada más deshacerse de los compromisos o decir se comisiona a esta persona para que realice esto, para que tome esta decisión, para que represente a la escuela o a todos los compañeros o a la misma dirección, sino que hay que elegir bien, de manera que realmente eso sea una delegación y no vaya a constituirse en un problema más serio, que estaría mejor haberlo solucionado desde un principio directamente en lugar de delegar. Entonces cuando se delega, se hace con la confianza de que esas personas van a cumplir con esa función como si lo estuviera haciendo, en este caso, la directora personalmente. ¿Cuáles son las cosas que sí deben delegarse, que sí deberían delegarse? Se deben delegar, se pueden delegar cualquier función que no represente que no comprometa la autoridad. En este caso, porque luego se considera que se pueden delegar, se puede permitir pues a una persona que tome decisiones, se le delega la toma de decisiones, pero en eso va implícita la autoridad, como también pasarle la autoridad o darle la autoridad a otra persona. Y eso no se debe hacer. O sea, un director que esté consciente de su función, que sepa lo que le corresponde, no delega su autoridad. La emplea para saber a quién le delega responsabilidades, pero eso es para hacer menos pesado y también para empoderar de cierta forma a las personas con las que trabaja, porque se merecen la confianza y porque se tiene que trabajar en colaborativo. Entonces ellos efectúan algunas acciones, toman algunas decisiones, pero no se implica que tomen una decisión llevando la autoridad como a nombre del director. O sea, la autoridad siempre va a ser del director. Porque si hay muchas personas que tienen autoridad o se la ganan, porque hay quienes se la ganan, hay líderes que no son oficiales o que no son formales como nosotros, sino que puede haber líderes informales y hay líderes informales que pueden tomar más decisiones si el director no tiene la autoridad implantada. Entonces necesita aprovechar lo que las personas del colaborativo pueden hacer, aprovechar sus capacidades, darles a ellos voz y voto, darles juego en trabajo, en las decisiones,
pero no cederles la autoridad, porque también eso hace que los colectivos pierdan certeza, que no sepan quién manda. Tiene que ver quién manda. Todo lo que no sea, o sea, se puede sugerir, todos pueden sugerir, pero mandar, nada más debe mandar el director, porque si no los colectivos se pierden, recibiendo órdenes de todos o pensando que todos pueden mandar. Y no es así, se les delega y se les valora, pero es una pequeña línea que siempre se tiene que mantener en cuanto a saber quién es el director. Porque aparte de que se tiene ese nombramiento y lo que implica, por algo es el director. Tiene ciertas facultades y muchas responsabilidades que los demás no tienen. Entonces, en ese afán de conservar esas responsabilidades y de salir adelante con ellas o hacerles frente sin soltarles a los demás en determinado momento que enfrentan un problema a nombre de la escuela o a nombre del colectivo, que un problema que le corresponde enfrentar al director. Entonces, si no se hace eso, pues es como un cierto derecho que se tiene de tener tanta responsabilidad, entonces hay que conservar la autoridad en ese sentido. ¿Cuáles serían los obstáculos que se presentan al delegar? Que se malinterprete la delegación y que no se sepa plantear bien, que se está delegando una responsabilidad, hacer sentir la confianza de que se va a cumplir con esa encomienda, pero sin apropiarse de la autoridad del director, sin usurpar la función. Y generalmente tendemos, por eso muchos colectivos fracasan, porque tendemos a estar tratando de meritar las decisiones que toma el director, sobre todo en un sector como el nuestro, donde las personas tienen su trabajo y no porque el director se los dé, porque en otros lugares sí tiene, en otro tipo de trabajos, los directivos, los gerentes o los que están al frente tienen facultades para conservar o no al personal. En el caso nuestro, apenas ahora con esta nueva forma de ver las cosas, se está dando más autoridad al director, más poder de decisión. Incluso en la evaluación son 3 partes y una de las partes le corresponde al director hacerla, emitir su juicio sobre el trabajo de los maestros. Pero en este caso, como hay quienes piensan que no tienen, que el director no es el que les paga, que no es el que les da el trabajo, sí se tiende mucho a demeritar las decisiones del director o bien a hacer grupos para obstaculizar. Entonces, si hay personalidades de ese tipo que le digo líderes informales, que son los que inciden en las personas sin tener un nombramiento, porque hay líderes formales que son los que tienen el nombramiento pero también tienen el liderazgo, y los oficiales que son los que tienen el nombramiento pero pues nada más el nombramiento no da el liderazgo. Entonces ese tipo de líderes, los informales, se tienen que identificar. O sea, alguien que está al frente tiene que tener esa habilidad de identificar cuáles son los líderes informales y entre ellos estar monitoreando qué tanto, o sea, sacar ventaja en el sentido de que colaboren al trabajo, aprovechar todas sus facultades, pero monitorear que no se vayan a convertir en los únicos líderes que hay ahí. Porque sí, el liderazgo compartido es muy deseable, pero es riesgoso si no se tiene la habilidad de manejarlo y de identificar esos liderazgos que hay que dejarlos crecer, pero crecer para el trabajo. No hay que dejarlos crecer para que estén obstaculizando o oponiéndose a alguna decisión que pueda beneficiar al colectivo y que nada más a veces por medir fuerzas
lo tergiversen o ya lo echen a perder. Además de eso, ¿hay algún otro factor que impida la delegación? Además de que haya un malentendido en la delegación. Una mala interpretación del papel del directivo. Hay quienes piensan que la autoridad es solamente yo mando, en efecto es solamente yo mando, los demás pueden sugerir, pero se malinterpreta de que si se delega es como si le estuvieran cediendo la autoridad, porque eso es como un tejer fino, el hecho de delegar sin ceder la autoridad. Y sí es una complicación para muchas personas y prefieren no hacerlo, no correr ese riesgo. Y entonces se vuelven impositivos. Y aparte es muy cansado. Y mucho más fácil de quitar, de atacar, de meditar a alguien que se mueve solo. Tiene que moverse con el colectivo y saber distinguir dónde se tejen los puentes, porque es sano que en cada colectivo haya grupos. No es recomendable que estén como muégano, todos juntos, porque si todos piensan igual, o se dice que todos piensan igual, nos estaremos engañando. No es así la naturaleza humana como para que todos piensen igual. El detalle está en que sí debe haber grupos, puede haber subgrupos, pero entre cada subgrupo hay puentes, personas que igual pueden estar en un grupo y van y se integran a otro y no los ven como ajenos, son bien aceptados. Entonces el que está al frente tiene que ver todo eso para hacer una delegación de responsabilidades. ¿A quién se le da? No va a delegarle una encomienda que involucre a todo un colectivo al menos aceptado o al que no le tienen confianza. Tiene que saber conocer los grupos y sin ir a meterse a cada uno, porque quienes estamos al frente tenemos que ser muy cautos en el sentido de mantenernos a la misma distancia de todos, a la misma distancia de todo el colectivo. En el caso, porque si se empiezan a ver preferencias, entonces ahí se dificulta la delegación. Porque luego, si hay una preferencia, se piensa que le delega una responsabilidad o una decisión a una persona porque está cercana, no porque tiene la capacidad. Y entonces los demás no se sienten en condiciones de seguirlo porque piensan que no es una designación justa. Y por eso es que tenemos que mantenernos a la misma distancia, como si fuera un círculo en el cual el director está en el centro y todos los demás alrededor, a la misma distancia, no unos más cerca y otros más lejos. En cuestión de amistad, cada quien puede organizarse de diferente manera. En cuestión de trabajo hay que mantenerse a la misma distancia e identificar bien esas relaciones entre subgrupos para que vaya marchando bien. No mantenerlos a todos siempre así como en montón, porque la gente se cansa de no poder buscar identificaciones. Entonces buscan su identificación, pero el director siempre tiene que estar al tanto de todos y tratar a todos los grupos igual. Entonces sí. Bueno, entonces en el sector en el que se manejan, se delegan responsabilidades, pero no hay como una persona que pueda tomar decisiones en caso de que el director no esté. Solo es... Sí, bueno, legalmente, como está la reglamentación, es que toma decisiones el director. Si hay subdirector y no está el director, toma decisiones el subdirector. Pero siempre está en contacto con el director. O sea, en este caso es porque está en esa función, no porque se lo haya ganado, sino porque sí tiene ese nombramiento y legalmente le corresponde. Aunque no fuera la persona más hábil para tomar decisiones, es el que está en ese puesto y es el que le corresponde. En caso de que no estuviera, en las escuelas así es la regla, si no estuviera el director, el subdirector, entonces es el maestro de guardia.